genealogía del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es bueno, hablar de su teología es hablar de algo bastante amplio, porque el Antiguo Testamento abarca muchas cosas. No fue un periodo de tiempo demasiado largo en el cual fue escrito, pero pues hoy solo nos vamos a centrar en el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Para empezar, hay que decir que el Antiguo Testamento no pretende demostrar la existencia de Dios, puesto que en el Antiguo Testamento se habla de la creación, se habla de cómo el Señor fue mostrando su nombre a través de los tiempos y todo ello. Para Israel el significado de los nombres era muy importante. Israel no ponía nombres porque sí. No ponía, sí, en Primera de Samuel 25:25 se habla sobre Natán. Y Natán quiere decir que es un hombre bobo, que no sabe nada. Entonces le dicen al rey que no le ponga cuidado a Natán, porque conforme a su nombre así es él, conforme a las características que tiene su nombre, pues así es él. Entonces pues es algo que hoy en día no se tiene muy en cuenta, entonces la gente no sabe. Bueno, entonces en Israel los nombres pesaban mucho. Entonces en Primera de Samuel 25:25 vemos a Natán, que Natán significa que es bobo, que es tonto, que no sabe absolutamente nada. Entonces por eso le dicen al rey que no le ponga cuidado a Natán, porque pues él no es fastidiosa. Yo leí en Josué 24:14 y dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad. No, ya sé que es eso. 15, sí, 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, sea los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces eso quiere decir que de una u otra manera se estaban, o sea, sí querían de una u otra manera volverse monoteístas, o sea, sí, dejar los dioses, o sea, porque la generación de Moisés murió, porque pues eran indignos para entrar a la tierra prometida, y pues ellos derrotaron a los amorreos para poder estar ahí en la tierra prometida. Bueno, entonces era como también parte de Josué, como que el pueblo también volviera como a solo adorar a Jehová. Es que el plan del Señor siempre ha sido que Israel crea en él. Siempre desde el principio, desde que él decidió por medio de Jacob escoger de Abraham, escoger a Israel como su pueblo, siempre ha querido que él sea monoteísta, pero pues Israel siempre tuerce su corazón. Entonces ahí vemos al Señor que manda profetas, recordándoles a Israel que él es uno. Siempre la marrana tuerce la cola. Exactamente. Entonces, por ejemplo, entonces ahí lo que Josué quiere es que el Señor y que el Israel, por favor, es que Israel, pero solo a él, o sea, sí, a uno. Porque después el pueblo le dice a Josué: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, cosa que obviamente no cumplieron y nunca, bueno, pero pues digamos que, o sea, de una otra manera el pueblo sí sabía que él solo es uno. Sí, pero de hecho él sabe que solo es uno, pero siempre tiene la debilidad hacia otras cosas. O sea, esa es la debilidad del pueblo de Israel, que no pueden sostener. Que no le cree al 100% al Señor. A pesar de todo. A pesar de todo, a pesar que lo sacó del desierto, a pesar que él es de una tierra prometida, a pesar de que él siempre ha estado ahí, Israel es como, sí, es que sí, sabemos que siempre va a estar, entonces pues podemos hacer lo que nosotros queramos y después nos arrepentimos y ya el Señor nos perdona. Sacrificios, sí. ¿Y ellos hoy en día todavía hacen sacrificios? Sí. Pues en algunas partes de Israel, yo voy a imaginar. No, porque o sea, uno que quería era eso, ¿no? Que la generación de Moisés había desaparecido y que había levantado la nueva, como con esa visión, ¿no? Que él siguiera creyendo, pero pues con el tiempo vemos que otra vez. Pero pues en medio de todo Dios siempre levantaba un profeta para que lo guíe, ¿no?
Sí, y de hecho era súper feo porque cada vez que se levantaba un rey en Israel era cada vez más malo, y más malo, y más malo, y más malo, y más malo. Entonces, era tanta la maldad que había que cada rey trataba de sobornar a los sacerdotes con comida, con vestido, con amigos, para que avalaran su forma de gobierno y así que el sacerdote se encargara de convencer al pueblo, porque si el sacerdote estaba de acuerdo con el rey, pues el pueblo pues lo seguía. Pero si el sacerdote decía eso está mal, entonces pues como que decía, bueno, listo, no vamos a creerle al rey, entonces vamos a elegir a otro o algo así. Entonces en Amos 7 aparece eso, aparece que el rey Jeroboam le dice a Amos, ya no vaya a predicar a Betel, váyase a predicar a otro lado, pero a Betel no, mire, yo le consigo mujeres, yo le consigo de todo, pero usted no vaya a Betel. Entonces Amos se conoce como la voz de los pobres, porque en ese tiempo pues como era tanta la maldad que tenían los reyes, no sabían administrar lo que el Señor les había dado, entonces cada vez se iba deteriorando más y cada vez había gente más pobre. Entonces en eso el Señor levanta a Amós, que Amós era un hombre pobre, y le dice, ¿por qué yo habré de hacerle caso a usted y no al Señor? Que yo siento nada, el Señor me escogió a mí para decir la verdad. Entonces pues era súper feo, entonces pues, después pasó lo del exilio Y durante el exilio no, ¿cuándo fue que el Señor no envió profeta ni una nueva palabra de en el Dios? exilio. O sea, fue cuando, o sea, ¿qué fue lo que derramó la gota? El politeísmo de Israel, que el Señor se cansó de que el Señor hizo un trato con Israel, les dijo, listo, yo les doy la tierra prometida, pero ustedes cada 7 años tienen que guardar la tierra, o sea, no cosechan en un año, o sea que en 6 años tenían que guardar ración para el año que el Señor no les dejaba cosechar. Entonces ellos no cumplieron ese pacto y cosechaban y cosechaban y cosechaban. Y entonces la tierra se dañó. Entonces el Señor le dio mal genio y todos los años que ellos no guardaron la tierra, los echó. Entonces como cada vez eran más malos, entonces pues ahora pues los echo, váyanse, déjenme acá la tierra sanar. Tome para que chupen. Entonces ahí fue que el Señor se puso ya que fastidio, ustedes váyanse a Babilonia. Entonces pues ahí el pueblo empezó a decir como bueno, si la embarramos, ahí es donde aparece el Shema, ahí es donde la gente empieza a clamar al Señor y pues como el Señor es tan bueno volvió otra vez y los perdonó y los dejó volver otra vez a la tierra prometida. Pero mire que eso siempre le hace servir al pueblo de Israel como que le ponga la mano dura para que él reconozca en medio de que quiera hacer lo que le hace la voluntad. El pueblo siempre reconoce que tiene que buscar a ese Dios que lo escucha. Sí, pues es Israel. Pero pues igual, como ellos desde el principio están acostumbrados a que el Señor los coge y les da duro y después los perdona, entonces ya se acostumbraron a eso, entonces pues ya como yo puedo hacer lo malo, pero pues yo sé que el Señor me va a perdonar. Lo que pasa de una u otra manera aquí en la iglesia, la gente sale y se va y dice, bueno, pues yo me voy a ir un rato a probar el mundo y vamos a ver, el Señor me va a perdonar cuando yo quiera volver. Pero a veces el Señor no permite que vuelva. Con la gran diferencia que para el pueblo de Israel hay una promesa, ¿no? Sí. Entonces el Señor es un caballero que cumple promesas. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, eso fue todo. Nos vemos en la próxima. No, Yo tengo una pregunta, Gracias. pero aparte, ¿no? Ya. Ya fue. Entonces, conforme a su nombre, así es él. El pueblo israelita era un pueblo politeísta por naturaleza, porque él nació siendo politeísta. Israel nunca fue monoteísta como tal. Entonces ellos cogían las costumbres de otros pueblos y así sucesivamente. Entonces ellos por eso creían en tantos dioses. Entonces los que vivían en una parte en el desierto, entonces creían en Baal, que Baal es el dios de la lluvia, entonces que no, entonces Baal. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, del desierto,
Entonces mientras ellos caminaban así por el desierto, ellos empezaron a cosechar y ellos no eran un pueblo que cosechara, que supiera cosechar. Entonces cuando ellos miraban alrededor los otros pueblos, entonces miraban que las cebollas, los tomates de los otros pueblos, como ya sabían cosechar, eran más grandes. Entonces ellos pensaban que era el Dios a quien ellos adoraban, a quien les proveía esa cosecha. Entonces pues ellos empezaron a sí mismo a tomar de diferentes dioses y de diferentes pueblos. El nombre que Dios reveló a Moisés es Eye, que el traducido quiere decir yo seré, pero pues no yo soy como tal, sino yo seré, o sea, yo siempre soy, nunca voy a dejar de ser. Pero ese yo seré solo lo puede decir el Señor, no lo podemos decir nosotros. Entonces, después le dice a Moisés el nombre que él debía dar a conocer a todo el pueblo, y es el que conocemos, que es Yahvé, que significa Él será, porque pues solo ella lo puede decir el Señor. ¿Listo? El Elohim, bueno, también encontramos muchas formas de cómo nombran al Señor a lo largo del Antiguo Testamento. Por eso vemos Jehová Rafa, Jehová Nissi. Entonces pues porque la gente creía que eran muchos dioses con diferentes funciones. No me acuerdo en dónde, pero el pueblo de Israel se enfrentaba contra Egipto. Y entonces en eso ellos no habían llevado el arca del pacto. Pero cuando llegó el arca del pacto, a Egipto le dio mucho miedo porque dijeron, trajeron a Yahvé, y Yahvé es un dios guerrero, porque ya había acontecido sobre Israel las plagas. Entonces les dio mucho miedo y dijeron, no, acá morimos. Entonces, pero ellos creían que Yahvé solo era guerrero, que no tenía otras funciones. Entonces ellos eran politeístas por eso. El Elohim se ve mucho, pero el Elohim se usa muchísimo para todas las deidades, bien sean buenas o malas, se usa para absolutamente todas las deidades. Pero cuando se refiere al Señor, se refiere al Elohim del Elohim. Por eso en Deuteronomios 10:17 nos dice, porque el Señor es Dios de todos los dioses, Señor nuestro es grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Entonces ahí podemos ver que Él es Dios de dioses, Elohim del Elohim. Entonces eso también en los salmos se ve muy reflejado. David sí era monoteísta, y David mandó a construir un templo no porque él creyera que Jehová, que el Señor necesitara un templo para habitar, sino porque él necesitaba dejar como un legado de que el Señor era real, porque él sabía que iba a morir. Entonces por eso David construye el templo. El Adonai, bueno, es lo mismo, pero solo que se escribe de diferentes maneras. Es el nombre que más se refiere al Señor en el Antiguo Testamento. Aparece en 6.828 veces en la Biblia. Pero hay que tener cuidado porque a veces aparece Adón, pero Adón no se refiere al Señor. Adón se refiere a un señor X, a un señor de una hacienda al vecino. Eso significa Adón, pero Adonai siempre va con letras mayúsculas, que se refiere al Señor. Y bueno, el YHWH es un tetragrama bíblico, el cual pues consta de 4 letras, y era un recordatorio visual para no pronunciar el nombre del Señor. Una vez un pastor decía que cuando los escribas transcribían las versiones, cada vez que aparecía el nombre del Señor tenían que lavarse. Si aparecía 20 veces en el mismo capítulo, tenían que bañarse 20 veces, porque era tan sagrado, tan bonito, que tenían que bañarse. Una pregunta. Señora. Si David era el único monoteísta, ¿los sacerdotes tampoco eran monoteístas? ¿También eran politeístas? Pues es que Israel se podría decir que 50-50. Sí, porque ni de allá ni de acá, porque Israel siempre fue politeísta. O sea, en la historia del Antiguo Testamento nunca se va a ver que Israel creía en un solo Dios. Israel siempre ha creído en muchísimos dioses, y se fue el talón de Aquiles de Israel desde siempre. Por eso el Señor los exilió y los llevó a Babilonia, porque estaba cansado, y entonces ahí es donde aparece Deuteronomios,
el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, recordando el pueblo que el Señor es uno. Entonces a veces los sacerdotes empezaron, es que... Pero, ¿por qué David sí era monoteísta? Porque David, aunque sabía que habían otros dioses, él solo adoraba a Dios. Por eso él dice el Elohim del Elohim. O sea, sí, Salmo rey de 0. reyes y señor de señores. Ajá. Ahí está diciendo el Elohim del Elohim. Sí, por eso, porque aunque David conocía de la historia y aunque David sabía, él solo adoraba al Señor como Dios, su único Salvador. Jehová no es un nombre revelado por Dios. Jehová es un nombre que la gente empezó a decir que tomaron Yahvé y tomaron Adonai, cogieron las 4 letras de Yahvé y apareció el tetagrama y las vocales de Adonai y apareció Yahová. Entonces era un recordatorio visual. Los que escribieron lo hicieron para recordatorio visual de que el nombre no se podía decir. ¿Sí? Entonces después, a medida que pasaba el tiempo, cuando la gente lo miraba empezó a pronunciarlo. Entonces Yahová se terminó convirtiendo en el Jehová que ahorita conocemos. Entonces por eso no es recomendable que la gente hable de Jehová, porque pues Jehová en realidad no existe, porque no es un nombre inventado por los hombres. Entonces siempre que uno se refiere al Señor del Antiguo Testamento es mejor decir el Señor o Dios, el Señor siempre con letras mayúsculas. Pero, ¿y cuál es la diferencia entre Yahvé y el tetragrama? Sí, solo es quitarle las vocales. Porque es que el tetragrama era una recordación visual de que no se podía pronunciar el nombre. Pero sí, ¿cuál? ¿El Yahvé? El Yahvé. Pero sí dice Yahvé. O sea, no entiendo a qué se refiere que no se puede decir. Porque es que a medida que pasó después Moisés, la gente empezó a entender un poco más del Señor. Entonces ya tenían mucho temor hacia el Señor porque era un Dios guerrero, ¿sí? Un Dios. Entonces preferían no nombrar al Señor o decirle a Adonai. Por el temor que tenían a que algo les pasara o... Que el pueblo sentía que era demasiado santo ese nombre para estarlo divulgando entre bocas. Ay, no, les daba miedo, temor hablar de ese Dios tan santo porque les podía pasar algo a ellos. Y ahí sí, entonces ellos no aceptan al Señor. Bueno, es que son muchas cosas porque cuando Moisés dijo, bueno, Dios me ha hablado a mí y me dijo que saliéramos de Israel, entonces, pero ¿cómo se llama? Como era tan pesado el nombre y el Señor no le reveló un nombre a Moisés, entonces pues la gente decía como, ay, bueno, sí, está bien. Entonces por eso siempre el talón de Aquiles de Israel es el politeísmo. Israel no solo creía en el Señor, creían muchísimos dioses. Moisés no fue completamente monoteísta porque él fue criado con los egipcios. Entonces cuando pasa lo del becerro, que Israel se puso a adorar a un becerro y Baal se representa como un becerro, él se enojó no porque fuera monoteísta, sino porque él adoraba a un dios que se representaba como una serpiente. Igual con Abraham tampoco era monoteísta. Él dijo, un Dios me habló y me dijo que me fuera. Y entonces pues él hizo caso y se fue, que el Señor lo bendijo y pues bien. Ahí Pero yo creo que ellos al escuchar ese llamado tuvieron que encontrar una diferencia entre los dioses que ellos adoraban al Dios que les hablaba. Claro, porque él sí respondía. Ellos creían que respondía, pero pues los otros dioses, pero... Es que, por ejemplo, una vez yo escuché a una señora, bueno, sí, una hermana, y ella decía que, por ejemplo, cuando se estaban burlando de Elías, creo que era Elías y que decían, Elías fue el que dijo al Señor como, ay, con su mano, ¿sí? Entonces que Elías se sentó ahí a esperar y le decían, bueno, ya me van a bajar a ver que le responda, ¿sí? Sí, yo me quedo con el Dios de Elías. No es Elías. ¿Yo dije Elías? Ahora Elías. Y entonces ella decía que ella leyendo como sobre eso,
que ella encontraba que lo que pasaba era que ellos decían que cuando Baal no respondía, porque pues nunca respondía, pero solo como coincidencia, ¿sí? Que dicen llueve y pues va a llover y ya. Pero entonces que cuando ellos, que Moisés Elías se les burlaba y les decía como, a ver si está dormido, que no sé qué, que era porque ellos tenían una historia que decía que cuando Baal no respondía, era porque él tenía como un enemigo, otro dios, ¿sí? Entonces que cuando Baal caía, digamos, se peleaban, entonces cuando Baal perdía, entonces se lo encadenaba y Baal terminaba dormido. Entonces por eso que Elías llegaba y les gritaba y les decía, bueno, pero despiértalo, que debe estar dormido. Era porque, digamos que Baal estaba derrotado por el otro dios. Y algo así. Entonces, como eso. Y después, pues cuando Elías pues le dijo al Señor pues que enviara fuego al cielo, pues ahí sí respondió. Entonces que... Sí, eso fue una forma que el Señor demostró que Él es Dios. Y también con las plagas de Egipto. El Señor no mandaba plagas porque sí, no mandó las plagas porque sí, sino porque cada una de las plagas derrotaba a cada uno de los dioses que Egipto creía. Entonces pues como que el Señor decía, bueno, pero ¿por qué no creen en mí? Pero es que Israel siempre trataba de coger las cosas de los otros pueblos. Israel nunca empieza. Israel no necesitaba rey, pero como vio que los otros que tenían rey, entonces pues ellos quisieron, ¿sí? Entonces pues ahí aparece pues David, que fue por elección de Dios. Entonces ahí enseña que Dios sobrepasa las tradiciones. Saúl fue elegido por el pueblo. Y eso significa Saúl, ¿no? Sí. Elegido por el pueblo. Ajá. Lo que ella decía ahorita, que los nombres significaban siempre algo por Israel. Que no colocaban un nombre por Bueno, sí. al azar, ¿no? Sí, pues el nombre mío, no. Como Lucía significa hija de Lucifer. ¿Cómo? Lucía. Por eso el hermano mismo le está Lucía. ¿Y lo que le dice? Que le dije ese nombre tan feo que le pusieron sus papás. Pero entonces... Hija de Lucifer. Pero entonces yo estuve viendo y por ejemplo que ¿y cuál es el? Pero Lucifer es como Luzbel, o sea, es lo mismo. Y, o sea, Dios le puso el nombre, Dios les puso el nombre a los ángeles, ¿sí? Entonces le puso Luzbel, que significa Ángel de luz. y Lucifer. Pues que las tinieblas. ¿Y en la Biblia aparece la palabra Lucifer? Sí. Porque es que yo también estoy viendo y por ejemplo decían que Satán es algo que inventó la gente. O sea que Satán es el nombre que le dio no las personas al diablo, que significa como el contradictor, el opresor. Pero eso también está en la Biblia. Sí, yo he visto. Pero El pues diablo no, también. el diablo Hay también aparece. algunos versículos donde habla del opresor. Y es como decir Satán. Y también habían dioses, o sea, habían sacerdotes, es que era súper loco porque habían sacerdotes que, bueno, creían en los dioses y tenían templos para cada uno de los dioses. Entonces, conforme a lo que la gente creía, iba donde el sacerdote decía, no, mire, es que yo pequé contra Dios, el Dios que ellos creían. Entonces decía el sacerdote, no, mire, vaya y se acuesta con esa mujer y ya lo perdonó. Entonces pues tenían hombres y mujeres especiales para tener relaciones sexuales con la gente y al Señor no le gustaba eso, entonces llegó y entonces por eso vemos que el Señor pelea muchísimo contra Israel, por eso. Entonces pues y ya. Y entonces pues aquí lo que realmente importa es que el verdadero nombre del Señor es que Él siempre es y siempre será. Nunca va a dejar de ser y que Él es el único Dios En que el hay Antiguo Testamento. en el Antiguo Testamento.